Bueno, la resolución fue que no hizo lugar a la acción de amparo, no la desestimó por razones formales que no comparto en absoluto, por eso vamos a apelar. Esto, la vía judicial es así, ¿no? Esto es un campeonato donde hay muchos partidos. Esto fue apenas el primer paso que dimos. Bien. Nosotros nos quedan muchos caminos por recorrer ahora. En la Organización Internacional de Trabajo, una acción de daño y perjuicio por responsabilidad del Estado. O sea, hay muchas cosas para hacer. Esto fue nada más que un amparo que pretendíamos evitar que se siguieran cometiendo daños que son cada vez más grandes. Y bueno, con esto lo único que hace es crecer la responsabilidad del Estado por los daños que está cometiendo. Doctor, lo consulto. En la resolución hacía referencia que no hizo lugar a la acción de amparo que ustedes pedían por un tema formal. ¿Cuál es ese tema? ¿Y a qué se refiere con la formalidad? O sea, ¿dónde entiende el juez que eventualmente hubo un vicio en la formalidad? Mirá, no es que no haya habido un vicio en la formalidad, sino que el juez entendió que no se configuraban perfectamente todos los requisitos que la ley exige para que se pueda otorgar el amparo, que la ley es sumamente estricta y restrictiva en ese sentido. Y bueno, y los jueces son más restrictivos que la propia ley. Entonces, bueno, ¿no? Obviamente no comparto, pero acato lo que dice la justicia, de estas son las reglas del juego, y bueno, para algo están los tribunales de apelaciones. Vamos, el tribunal tendrá la palabra en segunda instancia. Bien, o sea que ustedes van a apelar en segunda instancia, ¿y cuándo podrían, digamos, de alguna manera ingresar la apelación? Y ya el martes la estamos metiendo. Bien, perfecto. ¿Algo más que quiera decir, doctor? Y no, que vamos a seguir peleando. Esto no vamos a parar hasta que se restituyan las cosas al cauce debido, hasta que se cumpla la ley, hasta que se cumplan los convenios internacionales de trabajo. Esto es un atropello. Vamos a seguir luchando contra los atropellos con toda nuestra fuerza hasta el final. Bien. Cuando usted dice atropello, ¿el atropello de parte de quién es? ¿Del propio ministerio? ¿Del Poder Ejecutivo? Por supuesto. Hay muchos intereses cruzados, acá inclusive estamos evaluando de hacer una denuncia penal, ¿no? Poner esto en conocimiento de la justicia penal, porque es muy confusa la situación. Pero déjenme ahora hacer la apelación esta y bueno, después seguimos. Recién acabamos de recibir el fallo, hemos hecho una lectura un poco superficial, por supuesto, de lo que dice. Bueno, nosotros estábamos confiados, la Mutual estaba confiada en que la decisión iba a ser esta, aunque evidentemente la contraparte tiene siempre la posibilidad de apelar. Por lo tanto, siempre existirá una posible revisión del asunto, que reiteramos, seguimos confiados de cuál va a ser el resultado definitivo. Bien, doctor, lo consulto. Esta eventual apelación que pueda hacer la contraparte, ¿puede de alguna manera frenar lo que desde la Mutual a través de la intervención se venía desarrollando? Esto es, en su momento, la citación de una asamblea, la posibilidad de la reforma de los estatutos y eventualmente un llamado a elecciones. A ver, digamos, en la audiencia que se celebró, si no me falta la memoria, el 22 de marzo, ese día coincidía con la asamblea que había sido convocada precisamente por los interventores encabezados por el doctor Marcelo Amorín. El juez Obañán, en la medida que la audiencia se realizó el mismo día y quiso convocar a la Mutual no estuvo demandada originariamente, quien fue demandado en este proceso fue el Ministerio de Educación y Cultura. Claro, por eso mi confusión. Exacto, no daba tiempo, evidentemente, de que compareciera la Mutual en el proceso, y por eso suspendió la audiencia del 22 de marzo, convocando a las partes, incluida en ese caso la Mutual, para el pasado lunes 2 de abril. Digamos, ahora ya se dictó la resolución, esto implica de algún modo que la Mutual tenía razón. La asamblea, ya fue suspendida, digamos, se suspendió por un tema de urgencia, evidentemente, porque era el mismo día la audiencia judicial que la audiencia. La apelación que eventualmente puedan interponer la contraparte dentro de los 3 días siguientes al día de hoy tiene efectos suspensivos sobre este fallo. O sea que tiene efectos suspensivos. Tiene efectos suspensivos sobre el fallo. Igual es un trámite muy rápido. El plazo para apelar es de 3 días, el plazo para contestar la apelación es de 3 días, y
finalmente el Tribunal de Apelaciones en lo civil, al que le toque entender el asunto, todavía no se sabe ni siquiera cuál es, porque primero tiene que existir una apelación para luego definirse ese tribunal. Tiene un plazo de 4 días para decidir desde que recibe las actuaciones. Así que, si bien tiene un efecto suspensivo, por efecto legal, en los hechos la dilación no parece ser demasiada. Exactamente, o sea, esto no se va a extender, digamos, en principio. Yo, para que la gente que nos esté escuchando pueda, doctor, entender, en más de una semana, 7, 8 días, y la realidad es que si se generara... Quizá un poco más, un poco más, días, digamos, 10 días. Evidentemente los plazos son plazos legales, y hay trámites administrativos dentro de los juzgados que exactamente. Las cosas se demoran un poco. Exactamente. Lo que marca esto es que mientras dure la apelación, si se materializa, como adelantó el doctor de la contraparte, que se va a realizar, digamos que este fallo no queda materializado, mientras dura la apelación. A ver, no sé exactamente qué dijo el colega de la contraparte. Digo, que iban a apelar, que dentro de las 72 horas se iban a apelar. Exacto, bueno, ya digo, ahí aplica ese efecto suspensivo sobre los efectos de esta sentencia, y ya digo, se estará conociendo el resultado final de la segunda instancia quizá en un par de semanas. Bien, perfecto. Muy bien, quedó muy claro. ¿Algo más, doctor, que le quiera contar a la audiencia? No, a ver, simplemente la tranquilidad que de alguna manera queremos transmitir en cuanto a que la Mutual intenta seguir todos los pasos legales y estatutarios para normalizar, digamos, la situación institucional, y bueno, esta es una muestra de esa conducta que viene, llevada adelante por el doctor Marcelo Amorín, por las otras dos interventoras, la doctora Martínez y la contadora también designada. Perfecto. El fallo en un momento hace referencia a que no se hace lugar a la acción de amparo, entre otras cosas por un tema de formalidad. Yo supongo que esto tiene que ver porque habrá entendido el doctor el Gabriel Aonian de que de alguna manera no se cumplían con todas las condiciones para que justamente se pudiera hacer lugar a la acción de amparo. ¿Hace referencia el fallo a qué condiciones no se terminaron de cumplir? Sí, por supuesto. Hay varias. Es decir, yo te reitero, acabo de leer el fallo, no lo analicé con profundidad. Perfecto. Pero refiere básicamente a algún tema formal, como es, por ejemplo, la caducidad, es decir, todo el fundamento del planteo que realizan los ex dirigentes de la Mutual se fundamenta en la presunta ilegitimidad de la resolución del Ministerio de Educación y Cultura, que en su momento los removió. Uh-huh. Eso ocurrió en noviembre del año pasado, y la ley de amparo establece claramente que el plazo máximo con el cual puede iniciarse un proceso de amparo para cuestionar un determinado acto jurídico es de no más de 30 días. Uh-huh. Y esta acción se presentó en marzo, cuando evidentemente no podía hacerse luego de diciembre. Y por otra parte, el fallo también refiere a temas de fondo. Dice que no es que ese acto y cualquier acto posterior, como por ejemplo la convocatoria a la asamblea de socios, no es un acto manifiestamente ilegítimo, que es un requisito de fondo para que pueda prosperar la acción de amparo. Que algo sea groseramente ilícito, groseramente ilegítimo, es el requisito para que prospere la acción de amparo. Bien, perfecto, doctor. Le agradezco este rato. La última pregunta que se me ocurre, simplemente poniéndome un poquito como abogado del diablo. Hay algunos que piensan, creo que la otra parte en algún momento, días pasados, lo sostenía, de que estamos hablando del gremio de los jugadores, o sea, de lo que es en teoría un sindicato, un gremio, y que de alguna manera se estaría como entrometiendo un representante del Poder Ejecutivo, porque cuando hablamos de los ministerios, en este caso el Ministerio de Educación y Cultura, es una cartera que responde al Poder Ejecutivo, dentro de lo que la independencia eventual tendría que tener un gremio. ¿Qué reflexión le merece esto? Bueno, le agradezco la pregunta porque es un tema muy interesante. Para empezar, en Uruguay, digamos, los sindicatos es uno de los países que tienen mayor libertad. No le podría decir en el mundo, porque estaría quizá hablando de temas que uno no termina de conocer, digamos, uh-huh. Pero sí, por lo menos de la región y de muchos países, en cuanto a la absoluta libertad que tienen las personas que deciden agremiarse para adoptar la forma jurídica que quieran. En Uruguay, para formar un sindicato es suficiente que 2 o más trabajadores
¿De verdad? De una empresa o de varias empresas o de varios trabajos, se pongan de acuerdo, no le tienen que pedir permiso al Estado para ser un sindicato, no se tiene que registrar en ningún lado. De hecho, digamos, hay el PIT-CNT, por ejemplo, ni siquiera tiene personería jurídica. Exactamente. Tú sabes que cuando surgió todo este tema del movimiento Más Unidos que Nunca, que se hablaba, pero bueno, no tienen personería jurídica, no pueden ser reconocidos, lo primero que dijimos acá es, el PIT-CNT, absolutamente reconocido a nivel local e internacional, nunca tuvo personería jurídica. Exacto. Eso justamente porque en Uruguay no se le exige de ninguna forma. ¿Qué es lo que ocurrió con la Mutual Uruguay de Futbolistas Profesionales? Optó libremente, hace ya muchas décadas, por adoptar la forma jurídica de una asociación civil. La asociación civil está regida por determinadas normas, determinadas leyes que tiene que aplicar. Digamos, el que decidió adoptar esa forma jurídica, sea un sindicato o sea quien sea, tiene que cumplir con las normas que regulan ese tipo de personas jurídicas. Claro. Ya digo, la autonomía de la Mutual fue tan grande que decidió libremente, sin que nadie la obligara, adoptar esa forma jurídica y debe, por supuesto, que hacerse cargo de las consecuencias. Pero le voy a poner le voy a dar hacer un comentario adicional que me parece que va a resultar elocuente. A ver. Usted debe recordar que el año pasado el señor Etulain inició un proceso judicial contra la Mutual solicitando la remoción de la comisión directiva que en aquel momento encabezada por el señor Sarabia. En ese proceso judicial, que reitero, lo inició el señor Etulain contra la Mutual, al contestar la demanda, la Mutual, representada por el señor Sarabia, el señor Canaptis y los restantes integrantes de aquella directiva, sostuvieron judicialmente que el único que no se podía disponer una intervención judicial de la Mutual, sino que el único que podía disponer una intervención era precisamente el Ministerio de Educación y Cultura, es decir, el Poder Ejecutivo. Esto no lo dice el Ministerio de Educación y Cultura, no lo dice la actual dirección de la Mutual, que encabezada por los interventores, encabezada por el doctor Amorín, no, lo dicen por escrito en un expediente judicial del año pasado, los que ahora reclamaron o aducen que el Ministerio de Educación y Cultura no tiene facultades para intervenir en una asociación civil que tiene por objeto ser un sindicato, pero es una asociación civil.